Bueno, entonces buenas tardes a todas, a todos. Esta es nuestra noveno encuentro organizado por la Comisión de Investigación del CCT de La Plata. Mi nombre es Silvia Cochen. Santiago, que iba a estar coordinando esta actividad hoy por una cuestión laboral, él no puede, y lo estamos haciendo entre los dos, coordinando entre los dos, digo. Así que primero, muchas gracias y bienvenidos y bienvenida a los participantes del día de hoy. Entonces, la modalidad va a ser como siempre, más o menos ellos estiman que alrededor de las, más o menos en 40 minutos, 45 minutos terminarían la charla que van a dar entre los dos, y después queda lugar a las preguntas como hacemos normalmente. Y ellos van a presentarnos y compartir con nosotros el proyecto, que el título es Comisión de relevamiento y monitoreo de la emergencia sanitaria para la pandemia de COVID-19 en el Gran La Plata. Y van a hacer, en primer lugar, va a hablar Jerónimo Pinedo, y luego va a tomar la palabra la licenciada María Laura Peiró. Y yo les pedí que, aunque no es muy formal, que ellos mismos se presenten. Entonces, bueno, nada, gracias, bienvenidos y tienen la palabra. Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias Silvia por la invitación, Santiago, Carlos, gracias al CCT por invitarnos a presentar nuestro trabajo. Bueno, en principio con Laura nos vamos a distribuir la presentación. Yo soy Jerónimo Pinedo, soy secretario de Extensión de la Facultad de Humanidades, soy doctor en Ciencias Sociales y también docente de la Facultad de Humanidades y investigador del IDIX en el Centro de Investigaciones Sociohistóricas. Vamos a proceder del siguiente modo. Yo les voy a contar un poco el espíritu y los modos de trabajo de la comisión y los propósitos con los cuales fue creada. Y luego Laura se va a centrar sobre todo en los resultados que se obtuvieron hasta el momento. Les voy a compartir entonces el Power para que ustedes me puedan seguir. Bueno, un poco contarles el origen de esta experiencia. Cuando se inició la pandemia y las políticas de aislamiento obligatorio, y bueno, se empezaron a suceder una serie de situaciones a principio de año, en las autoridades de la Facultad de Humanidades, junto con las autoridades del EDIX, decidieron conformar esta comisión de relevamiento, donde lo que hicimos fue ensamblar o vincular investigadores, extensionistas, docentes de la facultad que trabajan en la institución en diferentes roles, para que se los convocó para que se sumaran a esta comisión y desarrollar una serie de relevamientos, de sistematizaciones de información y de producción de informes para colaborar con el trabajo que estaban llevando adelante o que estaban iniciando los equipos de la UNLP, los equipos de extensión de la universidad. Como ustedes saben, la universidad ha tenido un papel muy importante en el despliegue de las políticas sanitarias a nivel regional. Ha participado sobre todo a partir del aporte de voluntarios, pero también a partir de la formación de brigadas que han llevado adelante, por ejemplo, el plan Detectar o procesos de vacunación. También a través del Consejo Social ha contribuido en su vínculo con las organizaciones sociales del territorio en la distribución de alimentos, en la producción de elementos de higiene, y otras tantas cosas. Es decir, la universidad desplegó toda una batería de herramientas y de políticas y de acciones vinculándose al desarrollo de las políticas tanto de sanitarias y de cuidado de la salud, como políticas que tuvieron que ver más con lo alimentario y de otro tipo. En ese marco, digamos, se ubica la propuesta de esta comisión, conformada, digamos, la comisión tenía 4 representantes de las autoridades de la facultad, Laura Robelli, en ese momento era la secretaria de Investigación de
de nuestra facultad, Luis Adriani, que está aquí presente, profe de nuestra facultad, investigador del IDIX, representante de la universidad en el Consejo Social, representante de la facultad en el Consejo Social de la universidad, y la investigadora, la profesora Susana Hortale, también profesora de la casa, investigadora del IDIX y directora del CEREN en la SIC. Y a su vez se constituyó un equipo de trabajo conformado por Laura Peiró, Juliana Santamaría y Lucas Alzugaray, colegas, sociólogos, docentes del Departamento de Sociología y parte del equipo de apoyo metodológico del IDIX, ¿sí? Como personal de apoyo del CONICET. Y a ese equipo se sumaron también el equipo de trabajo de la Secretaría de Extensión, Candela Díaz, también socióloga del Departamento de Sociología de la Facultad, Gisela Guaracayo, también socióloga, Cecilia Costa Álvarez, también socióloga, y Lucía Reartes. Y también en el transcurso del trabajo contamos con la colaboración de Gabriela Dambra, becaria del Centro de Investigaciones Geográficas, y de Gastón Sirio, también creo que incluso ahora ha ingresado a la carrera, no sé si de investigador del ciclo o de investigador del CONICET, me parece que después Luis en todo caso nos va a aclarar. ¿Con qué propósitos creamos esta comisión y este equipo? Básicamente lo que queríamos era tratar en el contexto, bueno, de dificultades y de restricciones que implicaba las dificultades de moverse, digamos, y tratar de hacer todo virtual, y el desarrollo de todas las tareas de manera virtual. La idea era producir información ágil y oportuna que pudiera ser utilizada por los equipos de la universidad que estuvieran desplegando estas acciones. En el marco donde al mismo tiempo en el territorio platense sucedía la situación donde se estaban creando por delegación municipal comités populares conformados por organizaciones y actores barriales y los comités municipales de emergencia que se crearon uno por cada delegación. En cada uno de esos comités la universidad designó un representante, esos representantes luego eran coordinados por el Consejo Social de la universidad. En el marco de esa red es que nosotros quisimos hacer esta propuesta, digamos, y poner a trabajar a la comisión en función de producir esta información, de relevar estos datos y de generar estos informes que facilitaran la tarea o que sirvieran como insumos tanto para diagnósticos como para análisis de la evolución de la situación de la situación sanitaria a nivel territorial, a nivel microterritorial sobre todo. Así es que, bueno, un poco, ya lo comenté un poco, pero bueno, el punto de partida era también aprovechar, esto fue posible en la medida en que no es que se creó de la nada, sino que nuestra institución, tanto la facultad como el instituto, cuenta con recursos humanos muy formados, no solo en la investigación, sino también en la extensión universitaria. Entonces, un poco aprovechamos esas capacidades, esas formaciones previas y esas experiencias previas que todos los miembros del equipo de alguna manera tenían para el desarrollo, digamos, de lo que queríamos hacer, digamos, de lo que pensamos que podía ser útil o de lo que podía ser un aporte significativo de nuestra parte para el despliegue, digamos, del trabajo en territorio. También, también estas personas, digamos, que trabajan en estas instituciones cuentan con un conjunto de saberes disciplinarios específicos que podían ser muy útiles para producir esos informes. Por supuesto que la idea, el principio rector, digamos, de la organización de esta comisión era básicamente fortalecer un poco la propia política que se había dado en la universidad de fortalecer las redes comunitarias de cuidado, es decir, apostar a que las políticas sanitarias, además de desarrollarse en el sistema, vamos a decirlo así, en el sistema hospitalario o en el sistema de salud, requerían de un soporte de acción comunitaria, de constitución de la red comunitaria, en un territorio como La Plata, donde esa red comunitaria estaba un poquito dañada, un poquito desarticulada, un poco vaciada de recursos también
por parte del Estado municipal, entonces también en parte, tanto la universidad como un montón de otros actores tuvieron que ponerse al mismo tiempo a reconstituir esta red, ¿no? Y en parte nuestra idea era nutrir esa red con información, ¿sí? Que le pudiera ser útil a la hora de tomar decisiones a nivel microterritorial. Y por supuesto, un poco esto estaba enmarcado en el espíritu de la articulación entre extensión e investigación, que es básicamente poner a circular conocimientos y saberes, ¿no? O sea, darle circulación a conocimientos y saberes. Bueno, las articulaciones que estaban presentes en esta propuesta tenía que ver, como dije, con los comités de crisis municipales, la mayoría quizás ya lo sabe, que fueron creados por ordenanza del municipio a partir del pedido y la demanda de las organizaciones territoriales. Se crearon uno por cada delegación y centro comunal, y cada uno de esos comités estaba integrado por representantes de diferentes instituciones, actores, organizaciones, incluía también al Poder Ejecutivo Municipal, a concejales y a representantes de la universidad, además de comerciantes, parroquias, clubes de barrio, comedores, etc. Y al mismo tiempo en el territorio ya existían en muchas de estas delegaciones los comités populares de emergencia que habían surgido más como procesos de autoorganización popular, ¿sí? En principio, porque digamos, la pandemia también se desplegó en un contexto territorial donde ya había otros problemas, un problema creciente que se fue presentando sobre todo en los últimos años, y que también hemos estado trabajando con el Consejo Social y aportando informes, tenía que ver con la profunda crisis alimentaria que hay en la periferia de la ciudad y que están sufriendo sobre todo los sectores populares y los sectores que viven del trabajo informal. Y bueno, ahí ya había un despliegue vinculado también a la cuestión alimentaria, al desarrollo de ollas populares, etc. En ese marco también estaba surgiendo desde abajo, si se quiere, o desde el territorio, desde las redes territoriales, estos comités. Nuestra idea era justamente sumarnos como investigadores, como extensionistas, como universitarios, sumarnos a aportar en el sentido de fortalecer eso que estaba emergiendo. Básicamente, digamos, este gráfico lo que muestra es un poquito la red de trabajo en la que estábamos. Digamos, la comisión de relevamiento se nutría de las fuentes de datos o buscaba datos en el ámbito del RENAVAP, del Registro Nacional de Barrios Populares, y en el CISA, que es la base de información, eso lo va a explicar un poco mejor después Laura, la base de datos que tiene el Ministerio de Salud, y ahí tuvimos un aporte muy importante del personal del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, al que les agradecemos la buena disposición y la buena onda por darnos las bases para poder procesar estos informes. Y el equipo las procesaba, las traducía en informes, y esos informes se transmitían, digamos, por WhatsApp, de una manera muy ágil al Consejo Social, y en el Consejo Social convergían todos los representantes de la UNLP de los diferentes comités municipales, que a su vez también esos representantes de la UNLP tienen también participación en los comités populares. De tal manera que eso, digamos, ese era un canal, vamos a decir, un flujo de información que se distribuía en la red de los comités. Y al mismo tiempo, al interior de los comités, los representantes de la UNLP generaban informes o participaban en la realización de actas de los comités que nosotros recopilábamos y luego la traducíamos en informes que volvían otra vez a este espacio colectivo de coordinación del Consejo Social, y también pasaba de nuevo, ya devuelto como relevamiento, como informe, como balance, a los comités, tanto municipales como populares. Antes de que Laura empiece a plantear los resultados concretos y cómo se trabajó específicamente, digamos, en la elaboración de estos informes y qué ejes y variables se abordaron y cuáles fueron los resultados que se obtuvieron, un poco lo que también me interesaría plantear, digamos, como para dejar planteado y luego en todo caso retomar en alguna conversación, tiene que ver con las características específicas
de la modalidad de trabajo de esta comisión y de, podemos decir, los parámetros o las posturas epistemológicas que un poco recorrieron el trabajo a lo largo del año. Una primer cuestión que me parece interesante marcar es una cosa que dije, pero ahora la vuelvo a reafirmar, es la idea de la constitución de un equipo de investigadores, de extensionistas, que tuvo como un rol anfibio, es decir, por un lado, era portador de los saberes disciplinares y de las metodologías y de las especialidades propias de la profesión del investigador o de la profesión del especialista en ciencias sociales, por decirlo de alguna manera, pero al mismo tiempo participación y conocimiento en las redes territoriales, ¿no? Me parece que ese carácter anfibio es lo que le dio una característica específica a este trabajo, ¿sí? A este aporte. El otro elemento es que siempre que produjimos los informes, los hicimos en función de pensar cuáles eran los problemas sociales que se definían en el territorio. Como algunos de nosotros participábamos en esas redes y participábamos en esos comités y participábamos de las reuniones periódicas de coordinación del Consejo Social, con otros miembros, los otros 23 representantes de la universidad en los comités, teníamos la posibilidad de seguir diariamente, cotidianamente, cuáles eran los problemas que se definían, cuáles eran los problemas que se presentaban, los obstáculos, y cuáles eran las acciones que se desarrollaban a nivel del territorio. La otra cuestión, el otro elemento que me parece importante también señalar, es que esta comisión y este equipo se propuso cooperar con una red territorial que la trascendía, es decir, no es que nosotros ocupamos el papel de definir qué es lo que había que hacer, qué era lo que había que investigar, qué era lo que había que estudiar, sobre qué había que producir información, sino que lo hicimos en función de cooperar con una red territorial que era mucho más amplia, mucho más heterogénea que nosotros mismos como equipo o que nosotros mismos como cientistas sociales. El otro elemento que también tuvimos en cuenta fue el intento de incorporar los saberes que circulaban en esos comités, que circulaban en esas reuniones, que se plasmaban en actas, en informes, en relevamientos, en memes, en fotografías, en fin, había como esa red al mismo tiempo tenía como una especie de red de comunicación a través de diferentes grupos de WhatsApp, y por esos grupos de WhatsApp circulaba toda esta información que íbamos recogiendo y la íbamos tratando de traducir en informes para que volvieran y retroalimentaran el conocimiento y los saberes que se desarrollaban en esa red. Y el último elemento que me parece que también es un aprendizaje un poco de esta experiencia, pero también de otras experiencias de investigación y extensión, que tienen que ver con cómo se van definiendo en cierta manera los conceptos y las metodologías que uno va utilizando en función de producir los datos, ¿no? Que muchas veces tienen que ver con procesos donde uno es parte de una red donde se construye un consenso en torno a la utilidad de esos conceptos, en torno a la utilidad de esas metodologías, en torno a los posibles usos en tiempo real, en el momento en que hay que abordar urgencias, problemas que son urgentes, y uno forma parte de ese proceso de negociación. No es que uno lo decide, por decir, aisladamente o de modo individualista o solitario en un gabinete, sino que un poco el resultado al que va llegando tiene que ver con esos procesos de múltiples negociaciones donde hay actores que no son científicos, que no son universitarios, que tienen otras preocupaciones, otros problemas, otros intereses y otras prácticas, ¿no? Así, dicho un poco esta introducción, le dejo la palabra a Laura para que ella pueda un poco contar cómo se desarrollaron los informes, cuáles fueron los ejes que se abordaron, qué dimensiones se abordaron y a qué resultados se alcanzaron, y en todo caso después podemos ampliar y conversar un poco más sobre la experiencia. Gracias. A ver si...
Voy a dejar de compartirlo. Ahí va. ¿Ahí se ve? Sí. Perfecto. Un cachito, porque no sé por qué. Debería poder mover la... Vamos de nuevo. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Ahí. Bien. Bueno, a mí ya me presentó Jerónimo, así que no solo voy a decir que soy Laura. Y continúo con la exposición de Jerónimo. La idea es contarles un poco brevemente algunos resultados de los informes y las cuestiones que fuimos diseñando y elaborando, para que después, bueno, podamos profundizar si quieren hacer preguntas o algún comentario y demás. Bien, las dimensiones que nosotros buscamos abordar en los informes y los relevamientos que hicimos tenían que ver con dos dimensiones que están ligadas con el territorio. Por un lado, las condiciones sociales de partida de los barrios y algún diagnóstico inicial sobre los problemas de esos barrios y de las delegaciones en su conjunto, referidas a esta situación, digamos, a la situación del aislamiento preventivo y obligatorio y a la pandemia en general. Y por otro lado, intentamos, a partir de que pudimos acceder a las bases de datos del Ministerio, dar cuenta de la dinámica microterritorial de la distribución de los casos, que era información que no estaba para La Plata, porque los diarios publicaban datos generales sobre el partido, pero nosotros pudimos acceder a una información un poco más segmentada, que ahora les vamos a contar cómo. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros pudimos aportar? Por un lado, el diseño de instrumentos de relevamiento, que, por ejemplo, aportamos a los comités con el fin de que ellos pudieran proveernos de información específica de lo que necesitábamos saber sobre la situación sociosanitaria de cada delegación. O también hicimos un aporte en diseños de relevamiento de instrumentos para otras facultades que están trabajando en territorio, hubo ahí un intercambio y un asesoramiento con otros equipos. Por otro lado, fuimos haciendo permanentemente a lo largo de todos estos meses un registro cualitativo de la situación, de las necesidades y de todas las acciones que se iban dando en las delegaciones a través de los comités, que todas esas acciones se iban transmitiendo, como decía Jerónimo, en los grupos de WhatsApp, en las actas de las reuniones de los comités y en los informes que nosotros fuimos solicitando. Por otro lado, con toda esa información, elaboramos informes síntesis y unos mapeos, que ahora yo después les voy a mostrar, de las necesidades y demandas y de algunas acciones que se hicieron en cada delegación y en algunos barrios. Y por último, parte del grueso del trabajo fue el procesamiento y el análisis de información secundaria georreferenciada, por ejemplo, la información provista por el RENAVAP es información pública a la que todo el mundo puede acceder, y la de la información del sistema CISA la obtuvimos a través nos la brindó el Ministerio. Y también ahora estamos trabajando con información que es pública, que es la que publican los municipios. Bien, ¿qué pudimos hacer con todo eso? Informes de situación de los comités, un informe sobre la base de datos RENAVAP, que ahora les voy a comentar. Sobre estos puntos, sobre todos voy a comentar algo. Y también informes sobre los casos COVID, que pudimos hacer un reporte con una base que tenía un corte a fines de julio, pudimos hacer un segundo reporte con una base que tenía un corte a fines de agosto, que es la que les voy a comentar, y lo que estamos trabajando ahora es un informe que ampliamos hacia el Gran La Plata, o sea, además de La Plata incluimos Berisso y Ensenada, y estamos analizando la evolución a partir de la compilación de los partes diarios, que es una base distinta a la que nos proveyó el Ministerio.
Bien, empiezo por contarles un poco sobre los informes de la situación de los comités que refieren a la situación en cada una de las delegaciones. Lo que se relevó para el primer informe, a partir de estos insumos que ya les comentamos, fue la situación de partida de cada delegación, es decir, una situación, algo general sobre su situación sociosanitaria, y las principales problemáticas, demandas y acciones que se fueron realizando en los primeros meses por cada comité. Y luego, en un segundo informe, se chequeó, digamos, la evolución de esos problemas, pero fundamentalmente los ligados a lo que aparecía como lo principal, digamos, en el primer diagnóstico, que era la situación alimentaria, las medidas de cuidado de la salud y las condiciones del hábitat. ¿Qué es lo que pudimos ir viendo en esos diagnósticos? En primer lugar, que además de las acciones de los comités, tanto los comités municipales como los populares, en varias delegaciones también tuvieron un rol muy importante las mesas barriales, las organizaciones comunitarias y la universidad a través de los proyectos de extensión que se articulan en los centros comunitarios de extensión universitaria. Es decir, en aquellos barrios donde había una organización territorial más fuerte, obviamente se pudieron generar mayor cantidad de acciones y mayores redes. Si bien los comités apuntaron a crear esas redes en los territorios donde quizás antes no existían. Es poco probable que no existan, digamos, pero bueno, en algunos lugares esa red tenía un nivel de consolidación más grande. En esos lugares donde hubo mayor consolidación de esas redes, se pudieron plantear agendas de trabajo comunes frente a la pandemia y se organizaron acciones, como por ejemplo, la solicitud de alimentos, la entrega de alimentos, la generación de ollas populares, hubo operativos de testeo y de diagnóstico, hubo operativos de vacunación por la gripe en el invierno. Bueno, distintos tipos de acciones que están volcados en los informes que después les vamos a compartir los links para quienes estén interesados en verlos. ¿Y cuáles fueron los principales problemas planteados por los comités? La principal fue la situación alimentaria, la carencia de alimentos, sobre todo en los barrios más carenciados, y luego aparecían demandas relacionadas con déficits de infraestructura o de equipamiento comunitario y sanitario en los barrios que tenía que ver con la imposibilidad de, desde cumplir las medidas de higiene por la falta de elementos de limpieza, hasta falta de acceso a un centro de atención primaria de la salud. Y en tercer lugar, había demandas, sobre todo en las zonas más alejadas del casco urbano, de dificultades de accesibilidad a algunos servicios, como el agua y la calidad del acceso a la electricidad, y de conectividad a Internet. Esas fueron las principales demandas, digamos, diagnóstico común de muchas de las delegaciones. A partir de algunos de esos diagnósticos y de algunas cuestiones más finas, pudimos ir elaborando algunos mapas de diagnóstico de algunas situaciones. Por ejemplo, acá traje solamente uno de ejemplo, que es el de problemas de atención a la salud, y aparecen, digamos, algunas categorías que pudimos armar en función de lo que se trasladaba. La gama de problemas detectados era muy amplia, algunas cosas se pudieron ir sistematizando en mapas que eran devueltos luego a los comités para ver también, que esto es otro de los aportes, que los integrantes de un comité supieran que había una confluencia de demandas con otros comités. Digamos, eso también les daba como un poco más de fuerza para solicitar al municipio, esto después Luis y Jerónimo les pueden contar mejor, determinadas cuestiones, sobre todo, por ejemplo, la cuestión de los alimentos. Bien, con esto cierro esta parte del informe de comités. Si quieren ver más detalles, después les paso o les comentamos acá mismo en función de preguntas. Bien, la segunda cuestión que les quería comentar era el contenido o el trabajo que hicimos para este informe de barrios populares del RENAVAP. El RENAVAP es un registro nacional que realizó en distintos años relevamientos de los barrios populares de todo el país. Esa información está disponible, o sea, uno puede acceder a ver un mapa, pero no podíamos sectorizar para La Plata
qué barrios estaban en qué lugares de La Plata, digamos. Se pueden ver en general. Bueno, nosotros lo que pudimos hacer, a partir del trabajo, digamos, que es la misma capa de información que se armó para este mapa, que también es una cosa recontra básica, pero que, aunque no lo puedan creer, no existe. La Municipalidad de La Plata no tiene un mapa oficial de del último dibujo, digamos, de las delegaciones, que en los últimos años se generaron algunas segmentaciones de delegaciones anteriores y hay delegaciones nuevas. No hay un mapa oficial y no hay una capa de información geográfica con los polígonos de las delegaciones. Por lo tanto, ese fue uno de los aportes del equipo, hacer ese dibujo, que a partir de eso uno puede después segmentar la información. Bien, nosotros lo que pudimos hacer fue, a partir de esa capa, generar un mapa, por ejemplo, como este, que nos permite ver, los rojos son los barrios populares que relevó el RENAVAP, ver por delegación municipal dónde estaban ubicados los barrios populares. ¿De qué hablamos cuando hablamos de barrios populares? Bueno, hay una definición específica, que es la que da el registro, que son los barrios donde más de la mitad de la población, que reúnen al menos a 8 familias, que están agrupadas o continuas en el territorio, donde más de la mitad de la población no tiene el título de propiedad del suelo y no tienen acceso regular a por lo menos 2 de los 3 servicios básicos, que es el acceso a la red de agua corriente, a la red de energía eléctrica con medidor y a la conexión formal de la red local. Y dentro de ese registro se clasifica a los barrios como asentamientos y villas, que las villas son las más precarias. Bien, en función de ese relevamiento, que es de 2018, en todo el Partido de La Plata había 153 barrios populares que están ubicados en 21 de las 23 delegaciones del partido, y en ellos habitan más de 29.000 familias. La gran mayoría, el 92%, son asentamientos y el resto son villas. Entonces, nosotros pudimos generar este mapa, que una de las cosas que nos permite ver, acá está obviamente dado vuelta el mapa para que entrara en la hoja, pero que la mayor cantidad y los barrios más grandes se ubican en la zona oeste y en la zona sur del casco urbano. O sea, ninguno está en el casco urbano, están todos en la periferia, y la gran mayoría en la zona oeste y en la zona sur. Bien, a partir de esa segmentación que hicimos por delegaciones, pudimos ver, por ejemplo, cuáles eran las delegaciones que concentraban la mayor cantidad de barrios populares. Acá tenemos, por ejemplo, Melchor Romero, Villa Elisa, San Carlos, Los Hornos, y también quienes concentraban a la mayor cantidad de familias que viven en barrios populares. Que ahí aparecen Villa Elvira, Romero, Los Hornos, son más o menos los mismos, pero en algunas delegaciones los barrios populares son más grandes. Por eso hay mayor cantidad de familias. Una cosa que preveíamos que podía pasar, y que obviamente lo confirmamos con el ida y vuelta con los comités, fue que este diagnóstico de 2018 obviamente un poco cambió, algunos barrios son más grandes, tienen más cantidad de familias, por lo tanto los límites de lo que nosotros pudimos ver en este mapa, en algunos casos algo han variado. Y a partir, entonces, de la segmentación por delegaciones, lo que pudimos hacer en el informe fue que para cada delegación generarles este mapa, que es un mapa en el que se ven en violeta los asentamientos, en naranja las villas, con los nombres, y lo que pudimos hacer es superponerlo con una capa de calles debajo para que sean fácilmente ubicables los contornos de cada uno de los barrios. Este era como el insumo que queríamos darle a los comités para que pudieran trabajar en todos los barrios que entran en su delegación. Digamos, los actores del territorio conocen los barrios, pero quizás no tenían en cuenta que su delegación incorporaba a todos esos barrios. Acá yo puse el ejemplo de la delegación San Carlos. Y para una vez que se generó este mapa, podíamos darles de cada delegación la información de todos los barrios respecto de todas estas variables. Qué cantidad de familias, el año de creación de ese barrio, cuál era la situación dominial predominante, y las otras variables también tienen que ver con la situación, son variables de hogar, pero tienen que ver con la situación predominante en el barrio, que es la forma en que acceden al agua, el desagüe del inodoro, la conexión a la red eléctrica, el combustible que usan para cocinar y para calefaccionar, qué tipo de barrio es y qué nivel de precariedad tiene. Bien, esto delegación por delegación y barrio por barrio.
Esto también después les voy a mostrar, les vamos a pasar el link para que puedan acceder al informe que ya fue publicado por la facultad. Bien. En tercer lugar, les queríamos comentar algo muy breve de los reportes que fuimos sacando en función del acceso a la base de datos del SISA. El SISA es el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina, que es donde se registran a nivel nacional los casos de COVID. El Ministerio de Salud de la provincia nos proveyó de una base de datos georreferenciada, es decir, que cada caso estaba ubicado en un punto, que es el punto de la dirección que declaró el paciente al momento de atenderse. Es la dirección del domicilio, digamos, donde vive la persona infectada con COVID. A partir de esa capa de puntos, nosotros pudimos también cruzarla con la capa de delegaciones y segmentar esa información por delegaciones. Ahora, en principio, primero sacamos unos datos generales de todo el Partido de La Plata. Hicimos 2 reportes, les comenté, pero comento acá los datos de agosto, que hoy sabemos, en ese momento no lo sabíamos, que era prácticamente el pico de la pandemia. El pico de la pandemia fue ahora les voy a mostrar después otro gráfico, entre fines de agosto y principios de septiembre, por lo menos en el Partido de La Plata. O sea que estamos hablando casi del momento de mayor cantidad de casos en La Plata. En ese momento, por ejemplo, podíamos ver que había un 65% de circulación comunitaria y un 10% de contactos, un poquito más del 10% de contactos estrechos, pero un dato que era sumamente relevante para mostrar era que el 12,2% de los casos acumulados correspondían a personal de salud, trabajadores de la salud, que en ese momento eran 894 casos, y era justamente el momento en el que estaban empezando, por ejemplo, a salir en los medios los trabajadores, los intensivistas, sobre todo, a decir, bueno, esto tiene que frenar porque estaban muy agotados y es personal que no se puede reemplazar. Por otro lado, teníamos en ese momento en La Plata, esto les muestro el gráfico de la derecha, un 1,7% de fallecidos, de los cuales las 2/3 partes eran varones. Mientras que, por ejemplo, cuando comparábamos la proporción de género de los infectados, eran mitad y mitad varones y mujeres. Sin embargo, de los fallecidos, 2/3 son varones. Bien, sobre estos datos por ahí no quiero abundar demasiado porque son por ahí los más conocidos, lo mismo que esto, los intervalos de edad, pero bueno, ver los 2 gráficos juntos nos permite ver, por ejemplo, que las franjas de mayor cantidad de casos infectados son las intermedias, entre los 20 y los 50 años, y es mucho menor el número de infectados de mayor edad, pero sin embargo, cuando miramos el gráfico de abajo, que es el naranja, que es el de fallecidos, los porcentajes de fallecidos se incrementan en las franjas a partir de los 60 años. Esto habla de la peligrosidad del contagio para los casos de los adultos mayores. Bien. Ahora sí les muestro algo de lo que pudimos hacer con las delegaciones municipales. Al segmentar la información por delegaciones, lo que veíamos era que, acá estamos hablando de todos los casos acumulados, el 29% de los casos que teníamos hasta ese momento pertenecían a personas que vivían en el casco urbano, y que las delegaciones que mayor cantidad de casos habían concentrado eran Los Hornos, Villa Elvira, San Carlos, Altos de San Lorenzo, Melchor Romero, Tolosa. Obviamente esto se asocia con los lugares de mayor densidad poblacional, no lo podemos mirar independientemente de eso, pero también, y ahora cuando veamos los datos de promedios de edad y demás, esto se comprueba, también tiene que ver, sobre todo cuando miramos las delegaciones que tenían mayor cantidad de casos, con las condiciones socioeconómicas y de hábitat de los barrios, que es lo que hace que quizás no se hayan podido respetar las medidas de aislamiento, las medidas de higiene y demás. Es decir,
acá se van a combinar cuestiones que tienen que ver con la dinámica urbana, y o sea, por un lado la concentración de la población y la concentración de actividades, de servicios, de lugares a donde la gente va, con las condiciones del hábitat. Bien, lo que hicimos para poder visualizar de una forma un poco más clara el análisis fue agrupar las delegaciones en zonas. Entonces, por ejemplo, lo que pudimos ver fue, esta es la evolución de los casos acumulados desde el inicio hasta el 22 de agosto. La línea celeste es la zona centro, que es decir, es el casco urbano, y la línea amarilla, que es la que arranca parejo y después supera al casco urbano, es la zona oeste de La Plata, que es la que tiene a las delegaciones de Los Hornos, San Carlos, Romero, Olmos, Abasto, El Peligro, Echeverri y Hernández. La destacamos porque es una de las delegaciones en las que más casos se acumularon y en las que ahora vamos a ver algunos datos llamativos. Bueno, acá antes de eso les muestro un detalle, por ejemplo, de toda la zona oeste. En la zona oeste vemos que la línea roja es Echeverri, la línea verde es San Carlos, la línea violeta es Melchor Romero, son las que concentraron la mayor cantidad de casos y donde más se aceleró la curva en el último periodo. Y acá era lo que les comentaba respecto de las delegaciones de la zona oeste. Nosotros pudimos calcular a partir de la base de datos que nos pasaron, por ejemplo, el promedio de edad de los casos de la zona, y ahí veíamos que en casi todas las zonas oscilaba entre los 39 y los 43 años, y para la zona oeste el promedio de edad de los casos era menor, 38 años. Y para el caso de los fallecidos es mucho más notorio. El promedio de edad de los fallecidos de toda la zona superaba los 70 años, y para el caso de la zona oeste, el promedio era 60 años. Y acá abajo mostramos los casos que en ese momento eran los casos activos. Ahí teníamos que, por ejemplo, para los activos que no estaban internados, que acá suponemos que había un subregistro de la base, porque no llega, o sea, hay muchos no detectados, de los no internados que no llegan a cargarse al sistema. Entonces, bueno, acá las edades promedio son parejas, sin embargo, los que estaban internados en el caso de la zona oeste eran mucho menores que los otros, y por ejemplo los de la zona centro son los de mayor edad, el mayor promedio de edad. Bien, bueno, ahí toda esta información que acá yo les muestro por zona, la segmentamos delegación por delegación y les dimos ese informe a los comités de cada una de sus delegaciones. Bien, y por último, lo que les quería comentar es un reporte que estamos armando ahora, porque hay una cosa que sucedió con esta base, que es que la provincia, que era quien georreferenciaba los puntos, en un momento se vieron desbordados, o sea, el ministerio no llegaba a georreferenciar al ritmo al que nosotros necesitábamos la información, por lo tanto ahora no volvimos a tener acceso a esa base, por lo tanto optamos por hacer otro tipo de análisis, que es a partir de una base que fuimos construyendo nosotros a partir de los partes diarios de los municipios, que obviamente se basan en información del Ministerio de Salud, pero los municipios la publican diariamente. Bueno, a partir de eso pudimos reconstruir la curva de casos de cada uno de los municipios. Entonces acá en este cuadro, en este gráfico, se ve la evolución de la curva. Esto sí es más actualizado, llega hasta acá no se ve en el gráfico, pero llegan los datos hasta el 15 de noviembre, o sea, hasta hace 4 días. 5 días, perdón. La curva amarilla es el partido de La Plata, la curva azul es el partido de Berisso y la curva verde el de Ensenada. Acá vemos la diferencia, obviamente el tamaño de los aglomerados es distinto. Estos es un promedio cada 7 días de la cantidad de casos diarios de cada partido. O sea, lo que vemos es que finalmente en La Plata el pico se dio entre fines de agosto y principios de septiembre, y que luego de eso empezó un descenso sostenido, pero que todavía estamos en una meseta bastante alta.
Y sin embargo, digamos como contrapartida en los municipios de Berisso y Ensenada, no hubo una curva tan pronunciada, pero siguen manteniendo un número relativamente constante de casos diarios. Hay una pequeña baja en Berisso, bueno, es muy fluctuante. Obviamente también esto tiene que ver, siempre se comenta, con el ritmo de carga de los casos en el CISA y demás, digamos, las bajantes de la curva, por eso sacamos un promedio. Muchas veces tiene que ver con que los fines de semana no se carga y demás. Y en este gráfico vemos lo mismo, pero son los casos acumulados de cada partido. También ahí vemos claramente la diferencia entre la población de cada municipio. Y a partir de esto lo que intentamos fue ver, bueno, qué tasas podemos calcular para normalizar estos datos. Entonces lo que estamos trabajando es, bueno, ver las tasas de incidencia, que es la tasa que relaciona, digamos, la cantidad de casos con la población. Y ahí pudimos ver, por ejemplo, que a pesar de tener, obviamente, una menor cantidad de casos, el municipio que está teniendo mayor incidencia es Ensenada, con el 3,68. Esto está hecho con la estimación de las proyecciones de población que hace el INDEC para este año. Es decir, La Plata es la que menor incidencia del COVID tiene en relación con la cantidad de población. A su vez, si miramos el total del aglomerado Gran La Plata, su tasa de incidencia es menor que la que tiene el total del AMBA. Digamos, nosotros entramos en ese promedio porque el Gran La Plata está considerado para estos cálculos parte del AMBA. Y por otro lado, podemos ver en el gráfico, en el cuadro de la derecha, las tasas de letalidad y de mortalidad también de cada uno de los partidos. La tasa de letalidad se calcula como el total de fallecidos en relación al total de casos positivos, y la tasa de mortalidad en este caso está calculada cada 10.000 habitantes. Es decir, es la razón entre el total de fallecidos y la población, ¿sí? Es decir, por ejemplo, para el caso de La Plata, la tasa de letalidad del COVID es del 3,48%. Ahí lo que vemos es que para el caso de La Plata, si bien la tasa de incidencia era la menor, la tasa de letalidad es la más alta. Y lo mismo sucede, en este caso, para la tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad para La Plata es la más alta entre los 3 municipios. Sin embargo, cuando miramos, como contrapartida, teníamos que Ensenada, que es la que tiene la mayor tasa de incidencia, es la que tiene la menor tasa de letalidad y de mortalidad. Esto, bueno, es algo a seguir trabajando, hipótesis de por qué suceden estas cosas, desde el aspecto sociológico que nosotros podemos aportar, tiene quizás que ver con el trabajo que hizo cada municipio en el territorio, con la detección temprana de los casos. Bueno, esto es algo, son hipótesis a seguir pensando. Y bueno, finalmente, si comparamos con el AMBA, vemos que todo el aglomerado Gran La Plata tiene una tasa de letalidad similar a la del AMBA, pero la tasa de mortalidad es menor, es bastante menor. Bien, finalmente acá les dejo, si quieren después igual por ahí es más fácil pasárselos por el chat, los links a los informes, por si a alguien les interesa consultarlos. Y bueno, dejo a ver de compartir pantalla, y esperamos comentarios, preguntas, lo que quieran. Gracias. Bueno, muchas gracias a los dos, la verdad que muy interesante, muy claros, lleno de, bueno, de preocupaciones y preguntas. Queda abierto entonces el debate para los que quieran preguntar, que quieran hacer algún comentario. No hay nadie anotado, así que... Hay una pregunta. Hay una pregunta de Patricia Lazarte. ¿Querés hacérsela a todos, Patricia? Patricia, ¿estás ahí? Sí, bueno, Gloria quiere hacerte una pregunta hasta que Patricia se vuelva a enganchar. Dale, Gloria, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Qué Acá tal, parece Gloria? que Patricia tenía problemas para abrir el micrófono. Bueno, ahora después vemos. Bueno, en primer lugar quería agradecerles también toda la exposición y habernos informado sobre sobre esta acción. Y bueno, en realidad yo quería hacer primero un comentario y después una pregunta. El comentario es que, bueno, que este tipo de acciones, tal como la que ustedes llevan a cabo, creo que cada vez pone más claro de manifiesto esos límites difusos que hay entre investigación y transferencia, investigación y extensión, investigación y vinculación, porque evidentemente en este tipo de trabajo que ustedes hacen se pone de manifiesto la relación muy estrecha y prácticamente la imposibilidad de establecer esos límites. Y en ese sentido me parece que esto está muy... No se te escucha, Gloria. ¿Ahora se escucha? Ahí sí. Que está muy relacionado con la forma en que todos estos meses la pandemia nos hizo como reformularnos y replantearnos esta relación entre nuestras investigaciones y la necesidad, las demandas las demandas de la sociedad, ya sean en salud, en hábitat, en trabajo, en educación, en todos los temas. Así que bueno, quería recalcar la importancia que me parece que tiene esta investigación en ese sentido. En segundo lugar, hay dos preguntas muy concretas. En el caso personal del equipo de ustedes, ¿cuánto incidió o cuánto ayudó las capacidades previas que ustedes tenían en el momento de realizar esta tarea? O sea, yo creo, mi impresión es que si todos nosotros y toda la comunidad científica de todas las disciplinas pudo salir a dar respuestas como estas, y bueno, y como tantas otras, fue porque había previamente un constructo. Bueno, esa es la pregunta. ¿Cuáles eran esos recorridos y cómo se pusieron de manifiesto? Y la otra pregunta es si ustedes creen que realmente tuvo éxito o sea, está teniendo éxito, ese nexo entre la producción de estos conocimientos y no sé, por ejemplo, me refiero con este éxito o posible éxito, ¿qué incidencia tuvo en las políticas públicas del municipio de La Plata? ¿Qué incidencias tuvo en las políticas públicas del municipio de Ensenada o del municipio de Berisso o en determinadas áreas de la provincia? O sea, si ese nexo realmente funcionó o si todavía debemos, debemos esperar un poquito más. Esas serían las dos preguntas. ¿Querés contestar vos, Jerónimo? Dale. Bueno, digo algo yo y después Lau. Gracias, Lau. Gracias, Gloria. Gusto verte por acá. Mirá, yo creo que o sea, obviamente que las capacidades previas, las formaciones previas son fundamentales, porque si no, yo creo que una de las cosas no solamente de esta experiencia, sino de muchas otras experiencias, digo, esta es una entre muchas que se están haciendo investigadores del CONICET en muchos lugares del país y aquí en La Plata también. Digamos, se puede actuar con cierto reflejo si uno ya tiene una acumulación previa. Yo creo que la velocidad de respuesta, que a veces uno podría decir, los problemas sociales tienen una temporalidad, que es la urgencia, o sea, tienen la marca de la urgencia. Entonces, bueno, y las respuestas pueden servir o no en función de si se dan en el momento oportuno, ¿no? Yo creo que eso es resultado de que hay digamos, en general, digamos, hubo buenas respuestas oportunas y tiene que ver con un acumulado previo, yo diría como en dos niveles. Uno en el nivel de las instituciones. Yo creo que, digamos, en el caso de La Plata, que es un caso que conozco, digamos,
creo que la existencia, digamos, de un espacio como el Consejo Social, que es una construcción de ya hace más de 10 años, más digamos, la apertura del IDIX a este tipo de experiencias, con un conjunto de jóvenes investigadores con fuerte formación específica, en tanto expertos, pero al mismo tiempo con experiencia de trabajo en territorio, en proyectos de extensión, etcétera, creo que es lo que hace posible. Entonces son un poco las instituciones que un poco van construyendo ese tejido, porque sin ellas no hay nada. Y un poco también son las personas que se formaron en esos perfiles integrales. La mayoría, digo, por lo menos en esta comisión, son jóvenes y el resto son de espíritu muy joven. ¿O no, Luis? Que está por ahí. Pero digo, bueno, me parece que eso... No somos tan jóvenes, vos querés Ah, decir bueno, lo está bien. mismo. Ustedes se creen Quisiera ser un poco más jóvenes. No, te digo, jóvenes en un sentido relativo, en el sentido relativo del término, digamos. Pero creo que es la combinación de las dos cosas. Por supuesto que siempre las cosas se pueden hacer mejor y con más eficacia, pero me parece que esas dos cosas, esas dos capacidades previas, las institucionales y la de los recursos humanos, la de las personas, quizás hace 10 años no podríamos haber imaginado esto, me parece a mí. Después, con respecto a la eficacia, a ver, a veces estas cosas tienen mucho más recepción en los actores no políticos o de gobierno, digamos, que en los actores del gobierno. Por ahí, no siempre digo, por ahí no digo que esto ocurra de manera sustantiva así todo el tiempo, pero en este caso, digamos, los informes tuvieron más recepción, si quiere, dentro de esta red que yo mostraba, es decir, circularon, fueron bien recibidos, en parte porque confirmaban algunas cosas, en parte porque permitían saber y conocer, por ahí cuando uno actúa en un territorio, a nivel microterritorial, actúa un poco fragmentadamente, o sea, actúa pensando en la urgencia de ese comedor o de esa familia o de esa situación. También les permitía este tipo de informes un poco sentirse parte de un contexto. Por supuesto, eso era en el marco de otro tipo de comunicaciones y de vínculos. Y ahí me parece que sí, digamos, también tuvo recepción en los medios. Por ejemplo, después muchos medios nos llamaron, medios locales, para poder informar. Y bueno, por ejemplo, algunas notas de algunos medios digitales fueron de las más leídas que informaban sobre esto, con los rankings esos que hacen semanales. Es decir, tuvo un impacto. También lo compartimos con gente de la provincia que también lo utilizó. Por ahí a nivel municipal, más difícil, sobre todo porque esto estaba más que nada orientado a La Plata. Y bueno, la gestión de La Plata fue un poco cerrada en muchos aspectos vinculados a la pandemia, ¿no? Con eso más o menos. No, me impresionó lo del mapa, que lo que decía Laura de ese mapa que no existía, y que ustedes aportaron un mapa de los asentamientos, de las villas, o sea, es un insumo muy importante para el municipio, ese aporte. Y bueno, la idea es que los utilicen, ¿no es cierto? Porque bueno, para eso los hacemos. Y además, bueno, sí. No, que Dale. además de ser un insumo para el momento, sobre todo esa parte del informe de los barrios, también es un insumo para próximas investigaciones que trabajan con temas afines al hábitat, los sectores populares y demás. Digamos, como que esa fue también otra de las lógicas de dejar algunas herramientas que sirvan también para la pospandemia, digamos. Claro. Claro, los chicos hicieron una cosa que no estaba, bueno, ahí por ahí Luis lo puede contar con más detalle, que es el geógrafo que sabe, pero digamos, ellos hicieron una cosa que es crear esos polígonos, esos límites que no existían en ninguna base, y esa base luego ahora se puede usar para hacer muchas investigaciones, digamos, y muchas intervenciones. O sea, el sentido también tiene un resultado de largo plazo, o sea, más allá de la inmediatez de la pandemia, ¿no? Uh-huh. Sí, no, estaba sin cámara por problemas de inestabilidad de la conexión, así que bueno,
le agradezco a Jero lo de joven, aunque comparto con Carlos disfrutar ser abuelo. Así que estamos en esta etapa de poder tener las ventajas de una edad que permite estar con chicos y con generaciones de distinto tipo. Así que no, bueno, sí, coincido con Jero con relación a la primera pregunta, la idea de los recursos de jóvenes investigadores que se pudieron ir dando justamente a partir del IDIX. Me interesaría agregar también que un impulso de todo esto lo dio una confluencia de decisiones de política científica. Una de ellas fue la inmediata del CONICET de generar la comisión de COVID para hacer un informe que en marzo estaba terminado, con relación a cómo las ciencias sociales a nivel nacional podían dar cuenta de la situación que se estaba dando en los sectores populares y en los territorios. O sea que ese fue un impulso que nos permitió a nosotros pensar de poder seguir trabajando en esa línea, sumado al hecho de la decisión de la universidad de prorrogar los proyectos de investigación en los cuales estábamos, lo que nos dio bastante aire como para poder encarar este camino. O sea que creo que confluyeron una serie de decisiones interesantes que posibilitaron darnos tiempo. A esto hay que sumar la cantidad de convocatorias que planteó el sistema científico, ¿no? Que fue bastante sorprendente en el sentido de una atrás de la otra y que siguen llegando con relación a esta problemática, lo que permitió que pusiéramos la cabeza, los recursos y las ganas en esto como condición estructural. Después, por supuesto, está estas relaciones previas que tenemos, que comentaba Jerónimo, que posibilitaron que un grupo nos engancháramos a encarar este tipo de temas y este tipo de trabajo. Las vinculaciones a través del Consejo Social también fueron muy importantes, porque esto permitió, como vos decías, Gloria, que esta información no quedara en un circuito académico, sino que fuera de utilidad práctica para quienes estaban concretamente trabajando en el terreno, entre los cuales estaba, quiero mencionarlo, Jerónimo. Él fue uno de los delegados. Entonces nosotros trabajábamos con esta información secundaria, con lo que nos iban dando, pero ellos estaban en los comités. Así que quiero destacar el trabajo de todos ellos, porque era un trabajo muy importante, no solo de recabar información, que es sobre la cual después trabajamos nosotros, sino de pelearla también con lo que implicaba consolidar un comité, las relaciones políticas que se iban dando entre los distintos actores. Es decir, que eso quiero destacarlo, como un hecho concreto de cómo la investigación científica se para también laburando en territorio. Y con relación a la cartografía, bueno, sí, la particularidad con la que nos encontrábamos era que había dificultad en delimitar las delegaciones, por ejemplo, así que esos mapas hubo que hacerlos a pulso porque no encontramos a nivel municipal una cartografía que delimite claramente cuáles son los territorios de las delegaciones y los centros comunales, o sea que eso hubo que hacerlo. Nos encontrábamos con que varios de los barrios populares estaban en los límites de las delegaciones, o sea que tuvo que tomar decisiones dentro de qué delegación, o sea que se hizo un mapa específico para esto. En cuanto a la primera parte que comentó María Laura, que tenía que ver con los barrios populares, que si bien existe el RENAVAP, van apareciendo también otros registros cartográficos, pero que en este momento están siendo actualizados, como el registro provincial, registro público provincial de villas y asentamientos precarios. Entonces, esto también nos da cuenta de la dificultad con la cual trabajamos, porque no había una cartografía actualizada, y esto llevó a poder hacerla. Con respecto a la otra cartografía, ahí sí pudimos elaborar sobre la base de la división cartográfica una vez hecha de delegaciones, la posibilidad de volcar la información cualitativa que venía de los comités en una representación gráfica, que también eso permitía visualizar la diversidad de situaciones que se daban en los distintos comités. Y ustedes vieron ese mapa que parecía con muchos colores, parecía una cosa impresionista, porque así era la diversidad de situaciones que se daban en los comités. Si bien eran 23 unidades espaciales, no muchas como para establecer una clasificación, pero nos daba una diversidad muy, muy interesante de situaciones específicas que se presentaban en los barrios. Laura les mostró uno y habíamos hecho cartografía para cada una de las problemáticas. Y esto tiene la ventaja, que tiene toda representación cartográfica, de en simultáneo observar una diversidad de información y su distribución en el territorio.
Pero esto sirvió para ilustrar los informes a partir de, insisto con esto, el trabajo en terreno de los representantes de la universidad en los comités. O sea que hay una vinculación con los territorios, con la política pública, que va mucho más allá de la típica que puede ser de las ciencias sociales de convertir eso en un objeto de estudio. Ahí se estaba, ahí se trabajaba. Bueno, muchas gracias. No sé si queda algún otro comentario, alguna otra pregunta. Quiero recordarles que estas charlas quedan grabadas, que son de acceso libre, que también se pueden ver por YouTube. O sea, digo esto porque quizá tienen gente que no pudo participar hoy por el horario, por el día, pero pueden hacerlo si... De hecho, está ocurriendo en todas las charlas que la gente entre y visita y puede, bueno, aprovechar todo este saber compartido. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta más. Había una pregunta de Patricia. Pero, sí, de Patricia Lazarte, pero si querés yo la repito porque ella no puede, no se puede comunicar. Dice, ella pregunta, si ella es una pregunta que es clave, creo, en relación a qué compararon ustedes los testeos y si el descenso en la respuesta que están viendo es porque hay menos testeos o es un dato objetivo. En realidad lo que ella está preguntando, esto aclaro yo, tiene que ver con el denominador, porque cuando uno habla, digo porque toda la población se pone muy contenta cuando los domingos hay menos contagiados. En realidad es porque los domingos se hacen menos testeos. El personal de salud también tiene que descansar alguna vez. Entonces se dejan solamente para situaciones graves o de urgencias. Y por eso el lunes de repente aparece un pico. Esto pasa en Argentina, pero pasa en el mundo entero. Entonces, por eso creo que está haciendo la pregunta. Sí, pero digamos, nosotros no hay información oficial diaria del número de testeos, por lo tanto no tenemos ese dato como para compararlo. O sea, no, ya sé, pero digo, lo que nosotros construimos es el número de casos diarios informados como casos positivos, pero no sabemos cuál es detrás la cantidad. En realidad hay algunos municipios, por ejemplo el de La Plata, informa el número de casos descartados, que por ahí tendríamos una medida indirecta de la cantidad de testeos, pero no sé si todos los municipios lo hacen. Es un tema eso, todavía no lo probamos. Es un tema, primero porque los testeos son públicos y privados, segundo porque hay también, dentro de los privados hay un gran negocio en la cuestión del testeo. Tercero porque el método diagnóstico es una foto, un hisopado. Entonces, si uno hace un testeo muy rápido, sin síntomas, no tiene la suficiente carga y se va a dar negativo. Entonces, Claro. esto porque es un tema complejo. Me parece bien lo que comentaba Patricia como un dato que tiene una cierta relevancia, pero no toda la relevancia. Por eso un número que se toma como un dato importante es la mortalidad. Y también en ese caso es una cuestión que se empieza a discutir cada vez más porque en epidemiología se dice muerte atribuible a. Entonces muchas cuestiones que aparecen como mortalidad en relación al COVID, en realidad después cuando pasan todas las pandemias, esto uno empieza a discriminar y de repente no toda la mortalidad Claro. que se atribuye al COVID realmente es una relación directa. Entonces este es otro tema. También cómo se registra la mortalidad, es otra cuestión, que nosotros venimos de un sistema débil en esto, no se resuelve en una pandemia. Y el otro dato que se tiene también como dato objetivo es la cantidad de internaciones. Entonces sí, en general hay una disminución en el AMBA de requerimiento de internaciones. En este momento, en relación a lo que pasaba hace un mes más o menos, que era un pico. Y se preveía que iba a pasar esto, porque había una curva. Ahora esperemos no seguir el camino de Brasil, por ejemplo, que ya estaba en presencia de una segunda ola, ¿no? Y en Uruguay, con una menor prevalencia, están hablando de lo mismo. Esperemos que nos llegue antes la vacuna. Sí, sobre esto que no de nos los ocurra esta internados, por segunda ejemplo... ola. Bueno, yo digo, gracias por participar. Perdón, Laura quería decir algo, ¿no? No, comentar que respecto del número de internados, en un momento, en las bases que nos pasaron, estaba esa información, pero finalmente nos pidieron que no la utilicemos porque la provincia misma detectó que había un subregistro, y ahí fue cuando empezaron a implementar ese sistema paralelo de número de camas diario. Pero esa información no nos la dieron, digamos, por lo tanto de eso no pudimos hacer un seguimiento. Pero eso sí es información que se suele publicar.
de en qué porcentaje está la ocupación de cama. Bueno, por suerte, Silvia, vos nos podías aportar los datos más específicos de la cuestión más médica, que a nosotros algunas cosas se nos escapan. No, pero creo que es súper interesante el trabajo, la perspectiva que vieron. Me parece que esto amplía horizontes, justamente porque no son médicos. Yo estaba re contenta. Yo quiero entonces decirle a todos que gracias a María Laura y a Jerónimo por la excelencia en su presentación, gracias a todos por participar, y nos volvemos a encontrar desde la Comisión de Investigación dentro de 2 viernes, y el viernes que viene toma la posta, CCT, Gloria y Carlos está muy activo, toma la posta todo el grupo de Medio Ambiente. Entonces, que pasen una buena semana, que se cuiden mucho, y nos volvemos a encontrar.